En 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando su clímax dramático. Nos disparaban misiles, sobrevolaban aviones. Mientras los aliados libran una guerra total para liberar a la Europa ocupada, fue una guerra en la que todos los bandos aprendían a medida que avanzaban. desde las playas de Normandía, el agua estaba llena de sangre, estaba muy roja, a los bosques de Alemania. Todavía recuerdo los muertos tirados allí. Ambas partes desplegaron armas de mayor potencia y sofisticación. Y este tanque de repente les da a los estadounidenses una gran ventaja. Es una bestia muy eficaz. Esta es la historia de la campaña final de los aliados occidentales, contada por hombres de los dos lados que estuvieron allí. Hacías lo que hacías, disparar y maniobrar. Él era mi hermano. Segunda Guerra Mundial. Batallas de Europa. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas marítimas, terrestres y aéreas se unieron para lanzar el asalto anfibio más grande de la historia militar, llamado en clave Operación Neptuno. Tardó 18 meses de planificación, pero lo que se conoce como el día más largo tuvo un coste, con miles de bajas en ambos lados. Esta es la historia del día D, el comienzo del fin de la guerra en Europa. El desembarco de Normandía. En 1944, la Alemania nazi había dominado la mayor parte de Europa durante más de 4 años. Pero ahora la Segunda Guerra Mundial estaba empezando a oscilar a favor de los aliados. En el Mediterráneo, las fuerzas alemanas habían sido expulsadas del norte de África y estaban atrincheradas en Italia. Y en el frente oriental, en Rusia, habían sufrido derrotas desastrosas en Stalingrado y Kursk. Y ahora luchaban por contener al ejército rojo de Stalin. La derrota de los temidos submarinos alemanes permitió que las tropas y suministros estadounidenses accedieran a Gran Bretaña, antes de una muy esperada invasión aliada de Europa. La pregunta ahora era cómo ganar la guerra. Para ganar la guerra, Stalin había defendido mucho la apertura de un segundo frente. Desde 1941 y la invasión de las fuerzas alemanas a la Unión Soviética, los soviéticos se habían llevado la peor parte de los combates. Alrededor del 80% del ejército alemán luchaba en el este. Y esta es la razón por la cual Stalin instó a los aliados occidentales a abrir un segundo frente, para aliviar un poco la presión del frente oriental y dar a los soviéticos algo de espacio para respirar, por así decirlo. Churchill y Roosevelt acordaron mandar al segundo frente en el verano de 1944. Y la persona que querían para coordinar las naciones aliadas fue el general estadounidense Dwight D. Eisenhower. El general Eisenhower fue nombrado comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Europa. Nunca había visto combates en primera línea, pero Eisenhower era un planificador militar excepcional que sabía cómo manejar los conflictos armados. Sus habilidades se iban a poner a prueba, ya que asumió la responsabilidad de la operación aliada más importante de la guerra. El primer dilema fue dónde aterrizar. La elección obvia era el estrecho de Calais, a solo 30 kilómetros de Inglaterra, y la ruta más directa a Alemania, razón por la cual los alemanes habían concentrado sus defensas y tropas aquí. Así que optaron por Normandía. Si los aliados lograban establecer un punto de apoyo en Normandía, podrían aumentar sus fuerzas y lanzar una operación que liberara París y luego comenzar a avanzar hasta Alemania. La invasión dependía del éxito de las primeras 24 horas, conocido como el Día D. Las tropas terrestres pertenecían al 21º Grupo de Ejércitos, comandado por el general británico Bernard Montgomery. Se destinaron 7 divisiones de infantería británica, estadounidense y canadiense, 3 brigadas blindadas y 3 divisiones aerotransportadas para que encabezaran la operación.
Las divisiones con las que los aliados debían librar la batalla de Normandía y el resto de la campaña de 1944-45 eran una mezcla de formaciones de veteranos que habían luchado en algunos casos en Egipto y el norte de África y luego por Italia. Y con ellos las divisiones se pusieron en acción por primera vez. Frank Rosier, de 18 años, era un soldado del 2º batallón del regimiento de Gloucestershire, un chico londinense que sobrevivió al bombardeo, pero acabó perdiendo un ojo después de 3 meses de batalla. Fue mi primera vez en acción, y en ese periodo no estábamos jugando a indios y vaqueros en el bosque. Aquello era real. Wally Harris era artesano y uno de los miembros fundadores de los ingenieros eléctricos y mecánicos reales. Nos sentíamos privilegiados de que nos hubieran elegido para liderar el asalto. Todos estábamos boquiabiertos. Mientras tanto, a Edward James lo acababan de ascender a sargento de la 101ª División Aerotransportada. Si no tenías miedo, estabas loco. Claro que había muchos locos, incluyéndome a mí, pero aún así estábamos asustados, eso seguro. En 1944, los aliados habían ganado la batalla por la supremacía aérea y naval. Ahora las Fuerzas Aéreas Octava y Novena de Estados Unidos y la Segunda Fuerza Aérea Táctica de Gran Bretaña se mantenían en espera para apoyar los aterrizajes. Casi 6.000 aviones en total. Desde el mar, 5 acorazados, 23 cruceros y 105 destructores iban a bombardear las defensas alemanas antes de que las tropas de asalto aterrizaran. En la primavera de 1944 ya había 3 millones de soldados aliados en Gran Bretaña preparándose para la invasión. A cada división se le designó una zona del sur de Inglaterra a medida que entraban vehículos, armas y suministros. Las unidades destinadas a la invasión entrenaban sin descanso, pero los detalles sobre los aterrizajes, con el nombre en clave Operación Neptuno, permanecían en secreto. Nunca nos dijeron a dónde íbamos. No teníamos fotos de dónde íbamos a aterrizar ni nada. No nos daban información. Bueno, quizás sí se la daban a los oficiales. Pero los de otros rangos, jamás supimos nada. Mientras mantenían a sus propios soldados en la ignorancia, los aliados lanzaron lo que se ha llamado el mayor plan de engaño de la historia para confundir a los alemanes sobre los lugares de aterrizaje. Para engañar a los alemanes, los aliados establecieron la Operación Fortaleza. Crearon un ejército falso en Inglaterra, dirigido al puerto francés de Calais. Calais era el puerto francés de aguas profundas más cercano a Inglaterra y el lugar obvio por donde entrar. Los alemanes pensaban que los aliados iban a Calais y la Operación Fortaleza los convenció de ello. Ken Stardy, un veterano de Dunkerque, estuvo en el centro de la artimaña para engañar a los alemanes. Cuando llegamos allí, había tanques falsos hechos de goma. Había naves de mentira de lona y madera. A lo largo del paseo marítimo de Dover, había carpas con una gran cruz roja pintada para que parecieran carpas de hospital. Había símbolos del ejército, de la RAF. Dirigimos deliberadamente nuestras antenas y todo el tráfico a través del canal hacia Calais. Y así seguimos durante un par de semanas. Sabíamos que era falso, pero daba la impresión de que había un gran batallón listo para invadir. Eisenhower sabía que el engaño de los aliados era crucial, porque como los alemanes les estuvieran esperando, el día D podría convertirse en un desastre con trágicas consecuencias para millones de personas. En la tarde del 5 de junio de 1944, cientos de aviones aliados despegaron rumbo a la costa de Normandía. La Operación Neptuno, la invasión de Europa por parte de los aliados occidentales, estaba en marcha. En la primera fase, 24.000 hombres en paracaídas y planeadores aterrizarían en los 2 flancos de la zona de invasión. Las divisiones 82 y 101 estadounidenses y la 6ª División Aerotransportada británica debían apoderarse de puentes y cruces de carreteras y frenar los contraataques alemanes. Poco después del amanecer, las divisiones de infantería de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá
Aterrizarían en 5 playas a lo largo de 80 kilómetros de costa, con los nombres en clave de Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Cuando las playas estuvieran seguras, los tanques y la infantería irían tierra adentro, relevarían a las tropas aerotransportadas y se prepararían para resistir el esperado contraataque alemán. Lo que no se les dijo a los paracaidistas era que sus unidades sufrirían un 50% de bajas. Durante el camino, serían muy vulnerables al fuego antiaéreo alemán. Karl Beck había mentido sobre su edad para unirse al ejército con 17 años. Al año siguiente estaba a punto de entrar en acción por primera vez. Nos llegaron balas de 20 milímetros cuando llegamos a la costa. Cuando estás a 250 metros de altura, ese fuego enemigo es atroz. Si alguna vez estáis en un avión que sufre disparos, y espero que nunca os pase, suena como si tuvieras la cabeza en un cubo y alguien golpeara ese cubo. A medida que se acercaban a sus zonas de aterrizaje, los paracaidistas estadounidenses esperaban la señal para saltar. Estábamos esperando la señal para saltar y luego salir de ahí. Y no podíamos sino arrastrar los pies porque apenas podíamos andar con todo el peso que llevábamos encima. Las fuerzas aerotransportadas debían lanzarse detrás de las líneas enemigas, donde quedarían aisladas, a veces durante varios días. Por tanto, tenían que llevar de todo encima. El equipo con el que me subí a ese avión pesaba alrededor de 70 kilos, junto con el paracaídas. Llevábamos todo lo posible: granadas, armas, mapas, de todo. Y algunos tenían morteros, balas de mortero de 81 milímetros, ametralladoras, de todo. Taft Gillingham es un experto en el equipamiento de un soldado raso. Este es el uniforme y el equipo usado por las fuerzas aerotransportadas estadounidenses que saltaron a Normandía en 1944. Por lo tanto, llevaban un mono muy cargado, diseñado específicamente para ellos. Llevaban máscara de gas, entre otros objetos. Todos los capitanes llevaban estos dispositivos antigas. Te lo enganchabas con este lazo por el hombro y se pintaban con un tratamiento especial, de modo que en caso de que hubiera gas venenoso en el aire, se volvían rojos, lo que te daba una alerta instantánea de gas venenoso. Y esto era lo que llevaba encima el típico soldado estadounidense, con bolsillos de municiones según su rango. En este caso, llevaba municiones para el fusil M1 Garand. En realidad, esta era un arma excelente, porque a diferencia de la mayoría de los otros ejércitos, que tenían fusiles de cerrojo, el M1 era semiautomático. Eso implicaba que podías disparar 8 balas seguidas y luego saltaba el peine vacío, en vez de perder el tiempo recargando. La bayoneta para el rifle, que se llevaba en la vaina del cinturón, se usaba para cuando ya se te habían acabado las balas y necesitabas algo con lo que rematar el trabajo. Los soldados aerotransportados ya habían alcanzado sus puntos de salto. En nuestro entrenamiento nos dijeron que usáramos una luz roja. Pero lo único que nos dieron fue una campana. Y cuando sonaba, era la señal para saltar del avión. Nos abrían la compuerta y saltábamos al vacío. ¿Alguna vez habéis estado en uno de esos lugares donde hacen fuegos artificiales por la noche? Pues fue algo muy parecido. De hecho, se oía de todo y veías las balas volando alrededor de tu paracaídas, porque nos disparaban por todas partes. Descendimos muy rápido y a muy poca altitud, un par de oscilaciones y ya estábamos en el agua. Así que se podría decir que fue una experiencia emocionante para empezar. John Marr fue uno de los muchos que aterrizaron en campos atestados de alemanes. Docenas se ahogaron bajo el peso de sus equipos. Otros cayeron directamente a las aldeas controladas por los alemanes, donde un aliado, según un testigo ocular, se salvó de una forma curiosa. Uno de ellos quedó colgado en la torre de la iglesia y fingió estar muerto. Por eso, nadie se dio cuenta de que estaba allí. Muchos de los que sobrevivieron al salto aterrizaron a kilómetros de donde se suponía que debían caer. John Marr tocó tierra sobre las 2 de la madrugada.
El primer objetivo era encontrar a mi pelotón, recoger nuestras armas y organizarnos para luchar juntos. Pero no fue así. En realidad fuimos el regimiento más disperso de toda aquella operación. Las cosas iban mejor para la 6ª División Aerotransportada. En el flanco este de la invasión, en una extraordinaria hazaña de pilotaje, un pequeño destacamento aterrizó junto a 2 puentes clave del canal y rápidamente los tomaron. A continuación, vinieron refuerzos para ayudar a defender estos cruces contra los ataques alemanes. El piloto de planeador Bill Hicks hizo un acercamiento peligroso a su zona de aterrizaje. Los alemanes no eran tontos. Pusieron postes para evitar que aterrizásemos. Y el ala de mi avión chocó con uno de ellos, me golpeó el ala derecha. Pero al final, logré aterrizar bien. Aunque los puentes fueron tomados en un asalto relámpago, las tropas aerotransportadas pronto se vieron presionadas y defendiéndose de algunos contraataques. Fue crucial que resistieran hasta que las tropas que llegaban por mar las alcanzaran, unos hombres que luego se disponían a enfrentarse a una formidable cadena de defensas comandada por uno de los generales más brillantes de Alemania. En las primeras horas del 6 de junio de 1944, un violento bombardeo aéreo sacudió la costa del norte de Francia. A 5 kilómetros de Bologne ya estaba amaneciendo cuando dije: mirad arriba, ¿qué es eso? Vimos unos aviones acercándose. Y de esos aviones caían objetos con forma de palos. Pregunté qué era eso y uno de los otros dijo: es un bombardeo de alfombra. Y solo pudimos ver cómo todo Bologne se estaba haciendo pedazos. Mientras tanto, un inmenso ejército aliado de más de 6.000 barcos de todos los tamaños se acercaba a la costa de Normandía. Se veía el contorno de la costa francesa. Y yo, Dios mío, eso es Francia. Ya casi estamos, vamos a entrar. Fue muy emocionante, la verdad. Aquello me daba muy buenas sensaciones. Hitler sabía que iba a sufrir una invasión aliada ese verano, y que lo más probable es que fuera en el norte de Francia. Por lo tanto, había confiado su defensa a uno de sus comandantes más brillantes y carismáticos. El mariscal Erwin Rommel se ganó una reputación como uno de los generales con más talento de Alemania durante la derrota de Francia en 1940, mientras que en el norte de África su astucia contra los británicos le valió el apodo de Zorro del Desierto. Erwin Rommel fue uno de los generales alemanes más famosos en la Segunda Guerra Mundial y espectacularmente efectivo en el norte de África, sobre todo por su capacidad para maniobrar y moverse rápido antes de que el enemigo pudiera reaccionar a lo que estaba haciendo. Diría que Rommel fue para nosotros como un padre. Tenía una gran sensibilidad por sus soldados. Era muy jovial. Rommel era famoso por su audacia y agresividad, pero ahora se enfrentaba a un desafío muy diferente. Con 2/3 del ejército de Alemania en el frente oriental, Rommel tenía que aguantar la costa del canal con 35 divisiones, de las cuales solo 6 estaban cerca de la zona de aterrizaje aliada. 5 divisiones de infantería y la 21ª División Panzer. Pero muchas unidades tenían poco personal o no eran de fiar. Hubo divisiones estáticas formadas por viejos, jóvenes, desertores soviéticos y otras tropas en las que los alemanes no confiaban del todo, o unidades que habían venido del frente oriental desgastadas por la lucha. Normandía fue su descanso y recuperación. Estas unidades tenían una ventaja, el llamado Muro Atlántico, una cadena de defensas costeras que se extiende en teoría más de 3.000 kilómetros desde Noruega hasta España.
Hitler designó personalmente a Rommel para mejorar las defensas del muro atlántico ante una invasión. Rommel creía que la única forma de detener la invasión aliada era atacarla cuando era más vulnerable, en el momento de llegar a tierra. Por lo tanto, convirtió el fortalecimiento de las defensas costeras en su máxima prioridad. Bajo su vigilancia se colocaron el triple de minas y medio millón de obstáculos en las playas. El número de artillería pesada protegida por emplazamientos cubiertos también aumentó considerablemente. Pero en la mayoría de los lugares el muro estaba lejos de la inexpugnable fortaleza de los noticieros nazis, como descubrieron soldados como Hans Heinze. Frente a la carretera de la costa había lo que llamábamos una trinchera. Y se preparó como en los tiempos del antiguo emperador de Prusia. A 3/4 de metro de profundidad como máximo, y cada 20 metros más o menos había una cúpula de acero o aluminio. Entramos y vimos en una de ellas una ametralladora belga y en la siguiente una ametralladora checa. Ni siquiera nos molestamos en comprobar si tenían municiones. Y al lado de la trinchera había un obstáculo de alambre. Y por alguna razón mi comandante llevaba pantalones largos. Lo trepamos. Y él ni siquiera se rasgó los pantalones. Y por ahí vimos el muro del Atlántico. Las unidades alemanas más potentes en Francia eran las divisiones blindadas o divisiones Panzer. Rommel las quería colocadas en la costa, pero solo le dieron 3. El resto se retuvo como parte de una reserva estratégica que solo podía usarse con la aprobación de Hitler. Los dos generales más importantes de la parte occidental, von Schuppenburg y von Rundstedt, eran reacios a liberar los Panzers y querían mantenerlos como una reserva móvil cerca de París. Pero Erwin Rommel había experimentado la fuerza aérea aliada en el norte de África y sabía que mantener los refuerzos tan lejos de Normandía significaba que los harían picadillo cuando intentaran avanzar hacia el frente. Los soldados aliados encargados de sabotear las nuevas defensas de Rommel comenzaron a trasladarse a las naves de desembarco. El mal tiempo, que ya había obligado a Eisenhower a retrasar la invasión 24 horas, la convirtió en una operación peligrosa. Los barcos subían y bajaban, tanto el grande como el de desembarco. Así que o tenías cuidado o te atrapaban los pies entre los dos y te hacías daño. De hecho, algunos se cayeron al agua y se ahogaron. Cuando bajábamos por los costados del barco, con pescantes y cuerdas hacia las lanchas, el mar nos sacudía como si fuésemos cerillas. El canal de la Mancha tenía unas olas de 4 metros en el día D. Así que todos estábamos empapados de agua helada. Y dado que las lanchas de desembarco tenían los lados muy bajos, entraba agua. Tanta que las bombas de sentina no podían deshacerse de ella. Y tuvimos que quitarnos los cascos de acero y achicar el agua con ellos para mantenernos a flote. Mientras amanecía, los soldados aliados en la nave de desembarco presenciaron una impresionante muestra de potencia de fuego para ablandar al enemigo. Los acorazados comenzaron a bombardear y yo pensaba, Dios bendito, ¿qué está pasando? Esto es increíble, muchachos. Ojalá viva lo suficiente como para recordar esto y poder contárselo a alguien. Franz Gockel, un soldado de la 716ª División de Infantería de la playa de Omaha, esperaba que este momento nunca llegara. El camarada que estaba de guardia entró corriendo al búnker y gritó: ¡Alarma! ¡Alarma! Nosotros nos giramos y le gritamos: ¡Déjanos en paz, que queremos dormir! Al poco rato nuestro cabo llegó corriendo al búnker y gritó: chicos, esto se está poniendo serio. Los cañones se estaban disparando a objetivos lejanos y solo oíamos. Debido a las mareas locales, los desembarcos estadounidenses comenzaron a las 6:30 de la mañana, 1 hora por delante de los británicos y canadienses. En Utah,
Las embarcaciones que transportaban tropas de la 4ª División de Estados Unidos desembarcaron en un tramo de costa débilmente defendido y pronto avanzaron tierra adentro con solo 197 bajas. Pero frente a Omaha, las cosas comenzaron a salir mal. Aquí las playas estaban en manos de experimentados soldados alemanes de la 352ª División de Infantería. Y los bombardeos preparatorios no habían logrado neutralizarlos. Los bombarderos estadounidenses que tenían miedo de alcanzar sus propios barcos habían lanzado sus bombas tierra adentro y no habían caído en la playa. Mientras tanto, miles de misiles disparados desde lanchas de desembarco caían inofensivamente al mar. Ninguno de los misiles cayó sobre ellos ni alcanzó la línea de la playa. Todos cayeron al agua. Cuando las lanchas de desembarcos que transportaban a 1.450 hombres de la oleada de asalto se acercaron a la playa, comenzaron a recibir fuertes disparos. La mitad oriental de la playa fue asaltada por la 1ª División, apodada el Gran 1 Rojo. Cuando salimos de esa embarcación, perdí a un hombre que iba a mi lado. Le habían alcanzado los disparos y creo que estaba muerto porque la radio que tenía a la espalda estaba rota, lo que significaba que las balas tenían que haberle atravesado para llegar hasta la radio. Recuerdo que le miré y pasé por encima de él, sin dudarlo un segundo. Así se lo dije a mis hombres. Cuando bajamos la rampa, me giré y grité a los 2 líderes de escuadrón que estaban detrás de mí: vamos allá. Se oían las balas de las ametralladoras porque los alemanes estaban disparando a todas las lanchas que entraban. No había pasado de los 20 o 30 metros cuando empecé a sentir balas pasando a mi alrededor, a mis pies, y había un obstáculo allí, al que llegué y donde me agaché para esconderme detrás. Pero solo fueron unos segundos, porque una bala golpeó aquel obstáculo. La mitad occidental de la playa fue asaltada por hombres de la 29ª División. Yo era el 5º hombre en el lado izquierdo de nuestra embarcación, detrás de Clarence Riggs, de Pensilvania. Pero le dispararon en la rampa y cayó boca abajo al agua. Yo me zambullí detrás de él y tenía el agua ensangrentada hasta el cuello y mi rifle sobre la cabeza. Los alemanes abrieron fuego. Sabían que íbamos a estar ahí, nos estaban esperando. Y en efecto, la compañía A y parte de la compañía B fueron masacradas en la playa. No quedó nada de ellas. Aquellos fueron unos pobrecitos. Los primeros en caer. Casi ninguno de ellos sobrevivió. Creo que ninguno. La embarcación de Don McCarthy se inundó antes de llegar a la playa. Sus compañeros y él tuvieron que seguir a nado. Cuando me metí al agua, me tiré de cabeza, pero el aire que había en el casco me hizo subir de nuevo. Me quité el cinturón, me quité todo. Solo me dejé puesta mi chaquetilla de la 29ª División, nada más. Me quedé sin el traje de combate, sin mi rifle, sin mi cámara, y pensaba: maldita sea, mi padre me va a matar porque he perdido la cámara. Dios, por favor, sácame de esta playa y haré lo que quieras el resto de mi vida. Solo haz esto por mí ahora. Y llegó el humo. Ese fue el milagro. Mientras los soldados luchaban por sobrevivir a los primeros instantes del asalto en la playa de Omaha, tuvieron la suerte de contar con el apoyo de los tanques. Unos tanques Sherman modificados. Este fascinante objeto es un tanque D.D. Sherman, un tanque que flotaba. El problema era que para que los aliados invadieran las playas alemanas, necesitábamos que los tanques llegaran enseguida y apoyaran a la infantería.
Si pones todos tus tanques en una lancha de desembarco y mientras llega a la orilla le alcanzan los disparos, se hunde con todos. Pero si repartes los tanques y dejas que floten en la orilla, repartes los riesgos. Así que desarrollaron el Sherman y lo llamaron Sherman DD, Duplex Drive, usando algo llamado desplazamiento. Si pones una lona como la que tenemos en este modelo alrededor del exterior de este vehículo, se desplaza la suficiente agua para que pueda flotar un tanque Sherman de 30 toneladas. Ponerle unas vías te sirve para moverte por tierra, pero aquí añadieron hélices a la parte trasera de los vehículos para moverse por el agua y llegar a la playa. Los alemanes cuentan que cuando los tanques alcanzaron la costa se pensaban que eran barcos tapados. Y de repente esa lona cayó y vieron el cañón de 75 milímetros de un tanque Sherman apuntando hacia ellos. Y entonces el factor miedo y el factor de choque de esos tanques sobrecogió a los defensores alemanes. En Omaha, los comandantes estadounidenses insistieron en sacar los tanques DD a 5 kilómetros de distancia, en unos mares más agitados de lo que se esperaban. Las consecuencias fueron desastrosas. El agua subió más o menos hasta donde está esa línea negra, y había una tabla de aproximadamente 1 metro. Se consideraba seguro ir sobre olas de hasta medio metro de altura, pero nada más. 27 de 29 tanques se hundieron en olas de 2 metros. Y mientras solo 2 de los tanques llegaban a la costa, los escuadrones de infantería fueron arrastrados enteros mientras intentaban cruzar 75 metros de playa abierta. Mientras las tropas estadounidenses en Omaha sufrían numerosas bajas, a las 7:30 los desembarcos británicos y canadienses comenzaron en Gold, Juno y Sword. El comando de la Marina Real Vincent Horton, que ya había esquivado las bombas y las balas en Italia y África, conocía muy bien los peligros que se avecinaban. Nunca esperas sobrevivir. Siempre asumes que los primeros en entrar son los que mueren. Mientras las naves de desembarco se acercaban, el éxito de la Operación Neptuno estaba en el aire. Otra tragedia como Omaha y toda la invasión podría acabar en una catástrofe. Vi que un bote recibió un golpe directo y vi a muchos soldados volando por los aires. No creo que nadie de ahí sobreviviera. Cuando la primera oleada de soldados británicos y canadienses llegó a las costas de Normandía, tuvieron que sortear el fuego enemigo, los obstáculos de la playa y las minas antitanque. Mi nave chocó con un obstáculo en el agua y estalló toda la parte delantera. Aquello se inundó de agua y los compañeros que estaban delante murieron. Así de simple. No pudieron hacer nada ante lo inevitable. A las tropas británicas y canadienses arrojadas al mar no solo las atacaron por sus embarcaciones, sino también por sus uniformes. Todos los soldados llevaban este uniforme de batalla áspero y peludo, de una lana muy resistente. Era prácticamente impermeable en una tormenta, aunque se te empapaba si nadabas. Pero todo fue genial, porque se secaba mientras te movías, se calentaba de adentro hacia afuera. Para el día D, algunas de las tropas recibieron lo que se llamó el chaleco de batalla de 1942. La intención de su diseñador era crear una prenda de una pieza con la que los soldados pudieran llevar de todo encima. Todos los soldados usaban este salvavidas tan simple, que se llevaba en el cuello y se ataba alrededor de la cintura. Luego la inflaban a medias para que ya tuviese algo de aire y si se caían al mar, en aguas profundas, que lo pudiesen inflar fácilmente para mantenerse a flote hasta llegar a tierra. Pero muchos hombres cometieron un error básico con fatales consecuencias. El salvavidas que tenían muchos lo llevaban alrededor de la cintura en lugar de bajo las axilas. Y debido al peso de sus mochilas, municiones y demás, si se metían en aguas profundas, a veces acababan ahogándose. Las tropas que llegaron a la playa tenían la orden estricta de seguir adelante.
Cuando te alistas a una unidad de infantería de 30 o 40 soldados, acabáis siendo como hermanos. Os volvéis amigos, os volvéis hermanos. Y si alcanzan a uno de vosotros, tienes el instinto de ayudarle, pero tus órdenes eran seguir corriendo y dejarlo. Y aquello era duro. Te costaba mucho dejar a tu amigo ahí tirado. Las escenas de Omaha son idénticas a las de los demás desembarcos. Sin embargo, muchas unidades británicas y canadienses se enfrentaron a unas defensas mucho más ligeras y pudieron llegar a tierra relativamente indemnes. Y crucialmente, a diferencia de en Omaha, aquí muchos tanques de D sí llegaron a la costa. Nos lanzamos a la orilla y cuando salimos de la rampa, la lona del tanque ya estaba levantada. Y luego tuvimos que sortear los erizos, que eran unas barras de hierro angulares colocadas en la arena como barrera, algunas incluso con minas encima, por lo que tuvimos que abrirnos paso a través de ellos y seguir hasta el fondo. Al igual que el DD, se utilizaron otros tanques especializados para neutralizar las defensas alemanas de la playa. Entre ellos, el Krab. Este es el Sherman Krab y funciona así. En la parte frontal del tanque Sherman estándar, estos brazos se mueven hacia adelante con el cilindro puesto. El cilindro gira a unas 142 revoluciones por minuto y eso hace girar las cadenas metálicas. Hay 43 de ellas aquí y van golpeando el suelo y barriendo las minas que haya por delante a medida que el vehículo avanza. Cuando llegaron a tierra, cada uno seguía su cometido. El mariscal estaba tratando de establecer su puesto para controlar la playa. El tanque se estaba deshaciendo de las minas y los camilleros estaban recogiendo a los muertos. Todos tenían un trabajo que hacer y eso era maravilloso. Mientras tanto, en Omaha, los supervivientes de las dos primeras oleadas seguían atrapados en la playa, con el problema de que la mayoría de sus enseres estaban en el fondo del mar. Habían perdido sus armas y artefactos, incluso los torpedos Bangalore, que fue una pérdida grande, porque sin los torpedos Bangalore no podíamos cruzar la alambrada. Un torpedo Bangalore era un tubo de 1,80 m lleno de dinamita que se podía enganchar a otro tubo para crear un explosivo. A continuación se lanzaba debajo de la alambrada para abrir un camino. El sargento Reynolds se encontró junto a uno de los pocos hombres en la playa que todavía llevaba su torpedo. Llega a la parte superior del montón de guijarros. Lo deslicé por debajo, por donde estaba la alambrada. Ese hombre cogió la segunda sección del Bangalore y la enganchó a la primera. Colocó un fusible en el extremo del Bangalore, sacó el cable detonador y comenzó a alejarse del torpedo. Y a los 5 segundos, como no se activó, no dudó en volver y repetirlo. Sacó el fusible defectuoso, puso otro, miró hacia atrás para ver si le daba tiempo. Tiró del detonador y comenzó a retroceder, pero solo llegó a dar un paso hacia atrás. Fue alcanzado por una ametralladora o un rifle antes de que el Bangalore estallara. Su cara estaba muy cerca de la mía y me estaba mirando directamente a los ojos cuando murió. Y murió solo. Tenía una expresión en su rostro que para mí era como de sorpresa. Y él solo cerró los ojos y dejó caer la cabeza. Todo esto sucedió en unos 5 segundos y luego el torpedo Bangalore explotó. Y por supuesto hizo un agujero, así que me levanté inmediatamente y atravesé la alambrada. Harley Reynolds fue el primer hombre de su sector en cruzar la alambrada y subir por el acantilado. A lo largo de la playa, unos pequeños grupos de hombres trataban de salir de la zona de exterminio y llegar a la cresta que daba a la playa. Esa mañana, una figura inspiradora fue el comandante adjunto de la 29ª División, el general de brigada Dutch Cotta.
Norman Dutch Cotta era un soldado de carrera graduado en West Point, que prefería estar en el campo con sus hombres que sentado a una mesa. El día D llegó a tierra en Omaha con la segunda oleada de hombres y a los 51 años bien pudo haber sido el hombre más viejo de la playa. Como experto en guerra anfibia que era, había advertido que Omaha sería duro. Al ver el caos de la primera llegada de aliados, Cotta reunió a los supervivientes y dirigió una carga a través de la alambrada para restablecer la invasión. En algunos sectores, los destructores de la Marina acudieron al rescate, destruyendo posiciones alemanas a corta distancia. Lo único que nos salvó fue un destructor de la Marina estadounidense, el USS Frankfurt, que se acercó mucho sin encallar y comenzó a disparar a la colina, donde el capitán vio bocanadas de humo y pensó que eran disparos de ametralladoras. Así que suprimió el fuego en la cima de la colina y eso es lo que nos permitió pasar por la salida y subir por la colina. Las tropas estadounidenses no pensaban tener piedad. Pese a encontrarse gravemente herido, Hal Baumgarten se había abierto camino hasta las defensas alemanas. Llegamos a un nido de ametralladoras con unos 5 alemanes que intentaban frenar nuestro avance. Esos tipos querían rendirse, pero había un Ranger con nosotros que vació su metralleta sobre estos alemanes. Yo no dispararía a nadie así. Pero aquel Ranger había perdido a tantos hombres en la playa que se volvió loco. En cada playa de desembarco, los marines tenían la tarea de mantener la invasión en movimiento. Aquel hombre estaba ahí en medio, como si nada, gritando: «Vamos, vamos, deprisa, deprisa, salid de la playa, vamos», e indicándoles el camino como si estuviese en mitad de una carretera o un cruce. A medida que los aliados comenzaban a moverse hacia el interior, los francotiradores alemanes y las minas del suelo dificultaban su avance. En el flanco occidental de la invasión, las unidades estadounidenses que venían desde Utah se pusieron en contacto con las fuerzas aerotransportadas. Para el teniente Frank Gregg y su pelotón de paracaidistas llegaron justo a tiempo para prestar la ayuda que tanto necesitaban. Oí que un tanque venía detrás de mí. Miré y era uno de nuestros tanques, que había llegado a la playa. Se acercó hasta allí y me gritó: «Teniente, me quedan 30 minutos de combustible. ¿Cómo os puedo ayudar?». Dije: «¿Ves ese cruce de carretera de donde provienen esos disparos?». «Sí». «Pues mi coronel quiere que tome esa posición, ese cruce, y lo mantenga. Así que si pudieras ayudarnos, te lo agradecería». Él contestó: «De acuerdo, voy a disparar un proyectil de 75 milímetros allí. Eso debería acabar con ellos». «Perfecto». Y lanzó un proyectil que estalló justo en esa posición. A cada hora que pasaba, el bastión de los aliados en Francia se hacía más seguro a medida que los refuerzos llegaban a tierra desde los barcos. El temido contraataque alemán aún no se había materializado, pero los Panzer alemanes ya estaban en movimiento. Sus órdenes eran llevar a los aliados de vuelta al mar. Rommel había insistido en que debían derrotar a los aliados en las playas durante las primeras 24 horas, pero aún no habían lanzado un contraataque significativo. Rommel estaba de permiso en Alemania después de que los meteorólogos le aseguraran de que esa semana era imposible que les invadieran. Mientras corría de regreso a Francia en coche, la reserva Panzer alemana permaneció inactiva toda la mañana, porque el único hombre que podía autorizar su uso, el Führer, seguía desconfiando de las intenciones aliadas. La razón principal que conoce la gente y que encontramos en los libros y en muchas películas es que Hitler estaba durmiendo durante el ataque y nadie se atrevió a despertarlo porque era un hombre al que le gustaba dormir mucho. Hay algo de verdad en eso, sin embargo, también hubo razones militares puras sobre por qué no habían contraatacado aún. El motivo principal fue que los alemanes todavía esperaban una segunda invasión más grande e importante en algún lugar del área del estrecho de Calais. Por eso retuvieron su reserva estratégica
porque durante las primeras horas del desembarco del día D pensaban que aquellos ataques eran una maniobra de distracción. Los militares alemanes de alto mando, entre ellos Rommel, se pasaron todo el día discutiendo sobre qué hacer y dejaron pasar una excelente oportunidad para arrastrar a los aliados de vuelta al mar. Dejaron al general Marx, del 84º Cuerpo de Infantería en Normandía, hacerse cargo de la situación. El general Erich Marx era un oficial altamente cualificado que había participado en las invasiones alemanas de Polonia y Francia y ayudado a planificar la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Como comandante de división en el Frente Oriental, había perdido una pierna en el combate, pero permaneció en el ejército, ascendió a general de artillería y en 1943 se le dio el mando del 84º Cuerpo de Infantería en Normandía. El día D, el 6 de junio, cumplía 53 años. Marx ordenó que su reserva más fuerte disponible, la 21ª División Panzer, contraatacara. Sus últimas palabras a sus hombres fueron: si no lográis llevar a los británicos de vuelta al mar, habremos perdido la guerra. Ante esta situación, el general Marx puso en marcha a la 21ª División Panzer. Esta división era su puño de hierro en la zona de Normandía. Las otras divisiones alemanas eran de una calidad particularmente baja, con una o dos excepciones, pero las otras reservas estaban a unos 120 kilómetros de las playas y hubieran tardado mucho en sacarlas para participar en la batalla. No solo por los ataques de los partisanos franceses, sino también por los de la Fuerza Aérea Aliada, por lo que entendieron que no había tiempo que perder. A las 4 de la tarde, las unidades principales de la Tercera División Británica, que avanzaban desde la playa de Sword a través de bosques y setos, alertaron de tanques alemanes en movimiento. En esta etapa, la mayor amenaza venía del caballo de batalla de las divisiones blindadas alemanas, el Panzer IV. El Panzer IV es un tanque brutalmente efectivo y fabricaron más de 8.500 durante el transcurso de la guerra. Empezó siendo un vehículo de apoyo de infantería diseñado con un cañón corto de 75 milímetros. Pero Hitler insistía en que tuviera un cañón largo y de alta velocidad, uno muy eficaz a la hora de neutralizar tanques enemigos. Y la otra ventaja del Panzer IV es que pudieron mejorarlo mientras estaba en servicio. Una de las razones por las que el Panzer IV fue considerado un tanque tan completo y bien diseñado fue por la ergonomía de la tripulación. Si miramos dentro, el puesto del comandante está justo en medio de la torreta. Y en su campo de visión tiene por un lado su cargador, que recarga el cañón, y por otro el artillero, que se limita a apuntar y disparar. Y puede ver toda la parte delantera del tanque, donde tenemos al conductor y al operador de radio. ¿Y por qué eso es importante? En el fragor de la batalla debes poder hablar con tus hombres. Un guiño, una sonrisa o una orden firme pero tranquila en el momento adecuado puede ser tan importante como la tecnología que tienes a tu alrededor. La 21ª División Panzer atacó, pero enseguida se encontró con fuertes disparos de tanques y cañones antitanques británicos. A las 9 de la noche, un puñado de alemanes se abrió paso hasta la costa del canal, justo a tiempo para un espectáculo increíble. Un gran ejército aéreo se acercaba desde el mar. 250 Dakotas que transportaban a otros tantos planeadores. Esta fue la Operación Mallard, la llegada de la 6ª Brigada de Aterrizaje británica para reforzar los aterrizajes anteriores. En el mar, el cielo estaba oscurecido por los aviones y se veía que estaban entrando cientos de aviones y planeadores. Y mientras avanzábamos, un planeador comenzó a descender y un par de ellos aterrizaron en los setos que había a la derecha de la carretera. A medida que los planeadores aterrizaban, las unidades alemanas retrocedieron hacia Caen para evitar quedar aisladas. Cuando el día D llegó a su fin, las tropas de primera línea agotadas dormían donde podían,
en trincheras cortadas o junto a sus vehículos. La primera noche del día D fue extraña, porque no atacamos a nadie y nadie nos atacó. Al menos en mi caso. Me dije a mí mismo, es increíble, lo hemos conseguido. Hola, papá. ¿Y mamá? Estoy en Francia. Estoy aquí. Lo he logrado. Intentamos tranquilizarnos en aquel campo. Y simplemente nos enrollamos en nuestras mantas y nos dormimos. Al final del día D, los aliados habían ganado un bastión vital en la costa francesa, aunque no habían logrado alcanzar varios objetivos clave, entre ellos la ciudad de Caen. Pero 160.000 soldados británicos, canadienses y estadounidenses estaban a salvo en tierra, y en los días siguientes esa cifra se duplicó. Durante 5 días también desembarcaron más de 54.000 vehículos y 100.000 toneladas de suministros. Pero el coste humano fue alto. Se estima que en ese primer día hubo alrededor de 3.000 bajas británicas y canadienses y 6.500 estadounidenses. Aproximadamente la mitad de soldados que hubo en la playa de Omaha. Se desconoce el número de pérdidas alemanas, pero se calcula que hubo entre 4.000 y 9.000 bajas alemanas ese fatídico día. Aunque los aliados no habían alcanzado sus objetivos, la Operación Neptuno había sido un éxito abrumador. Al cruzar el canal y romper el muro atlántico en un solo día, los aliados habían superado el mayor obstáculo que se interponía entre ellos y la Alemania nazi. Pero a pesar de todo el horror y el heroísmo, el día D fue el primer día en una sangrienta batalla de 3 meses por Normandía, y solo el comienzo de un largo y agotador camino hacia la victoria en Europa.